Buenos días a todos. Mi nombre es María Eugenia Guida, soy profesora adjunta de la Cátedra de Historia de la Educación y en esta oportunidad entonces les voy a dejar el material, algunos aportes y comentarios sobre el texto de Bowen que nos habla acerca de la compañía de Jesús y acerca de la búsqueda de un método pedagógico. En este caso no se trata de un trabajo práctico, sino que vamos más bien a hacer una especie de desarrollo teórico y como la otra oportunidad que también les dejé material, pautas y claves de lectura. Bien, en primer lugar es importante retomar las clases y los materiales anteriores. Por un lado, vamos a retomar en el punto donde dejó el profesor Sidoni en el teórico anterior en el Concilio de Trento. Este encuentro ecuménico a partir del cual surgen estas acciones, que son la constitución del Tribunal de la Inquisición, la constitución del Índex de aquellos libros que estaban prohibidos, y finalmente vamos a contar con la Compañía de Jesús, y como estas tres acciones que se constituyen para conformar lo que fue la contrarreforma, es decir, contrarrestar lo que había sido el avance de la reforma protestante llevada a cabo, encabezada por Martín Lutero, y que se fue rápidamente expandiendo por distintas regiones. Este es el punto de partida. ¿Sí? Estamos en términos bien amplios en el siglo XVI, ¿sí? 1500, y como una de las acciones de la Iglesia Católica para contrarrestar la reforma protestante. El segundo punto a retomar es las clases anteriores, ¿sí? En las cuales hablamos acerca del humanismo, un movimiento en términos bien amplios, pero después nos hablamos específicamente del humanismo cívico y del humanismo cristiano. ¿Qué cuestiones retomar de estos del humanismo? Tres importantes. Una, la cuestión que mencionamos acerca del individuo. ¿Sí? Ya no hablamos en términos de comunidad o de colectividad, o esta idea que buscó la Iglesia y que consiguió, ¿no? De la masa, sino pensar en términos individuales. Lejos todavía falta del individuo como lo entendemos hoy, la noción de sujeto que ustedes estudian y demás, pero sí pensar ya en términos individuales, en el hombre con mayúsculas. La segunda noción que estaba presente también en el siglo XVI es en torno a la práctica pedagógica. Yo les dije en otro video anterior que ya al pensar en Bergerio y en Erasmo como referentes del humanismo, de distintas versiones del humanismo, la idea de práctica, de poner en acción, del hacer, ¿sí? Del hacer en la educación, del cómo enseñar, cómo transmitir, qué aspectos tener en cuenta para llevar esta práctica adelante. Y la tercera cuestión, pero aquí por diferenciación, es la de en este caso no hablamos de libertad, si antes pensamos al hablar del humanismo, una de las nociones que aparecen en términos políticos y en términos filosóficos es la idea de libertad. Acá lejos estamos de pensar en la noción de libertad, ¿sí? Sino que vamos a pensar en la educación como instrumento para, ¿sí? Siempre la educación es un instrumento para, pero en este caso es un instrumento para, va a ser evangelizar. Esto ya lo habíamos visto con el humanismo cristiano y con Lutero, ¿sí? La educación como instrumento para, pero me parece importante resaltar acá que el objetivo de la contrarreforma, que tiene muchos elementos humanistas, no estaría entre ellos la idea de la libertad de desarrollar esta virtud del hombre, pero sí otras. Bien, para cerrar entonces esta introducción, estos primeros dos puntos en que les recuerdo entonces retomamos en el Concilio de Trento y las caracterizaciones que ya hicimos del humanismo, estas combinaciones, ¿sí? de estos elementos van a dar lugar a procesos de escolarización. ¿Sí? Lo vimos también con la Reforma Protestante. Lentamente van dando lugar a procesos de escolarización, tanto individual como masiva. Así que fue uno de los aspectos a destacar de estos dos movimientos contrapuestos. Y por otro lado, algo también que se retoma del humanismo y que continúa contra la contrarreforma es la introducción a textos y métodos pedagógicos.
Es decir, el tema que vamos a ver hoy en la Contrarreforma y dentro de la Contrarreforma, en particular el accionar educativo de la Compañía de Jesús, vemos cómo se combinan y cómo aparecen todos estos elementos presentes en la época que van a conducir a procesos de escolarización individual y masiva, pero fundamentalmente también a la introducción de textos y prácticas pedagógicas. Otro de los tercer aspecto, ¿sí? Dijimos Concilio de Trento, concepciones del humanismo. Un tercer aspecto a retomar es el contexto, ¿sí? Habíamos comenzado a ver el humanismo allá por el siglo XIV, XV, 1300, 1400. Ahora ya estamos en los albores de lo que va a ser el siglo XVII, los albores de la modernidad. Es decir, vamos a transitar este siglo XVI y acercándonos dejamos en las puertas del siglo XVII, ¿sí? Del 1500 y 1600. Es fundamental esto, ¿por qué? Porque el siglo XVII es un siglo de cambios, es el siglo de la modernidad, ya lo vamos a ver en la próxima clase, pero es el siglo del desarrollo científico, el descubrimiento de la ciencia, etc. Este es el siglo que marcó de alguna manera los albores de la modernidad. Entonces, ya ahora al hablar de Contrarreforma, ¿sí? Estamos situados en este siglo XVI, hacia finales del 1500, que da, no es el mismo contexto del 480 del humanismo, sino que ya estamos a las puertas de una nueva era, como vamos a ver hacia el final de la clase. El cuarto punto que quiero destacar en diferenciación con el humanismo es, no estamos acá hablando de una obra literaria o de una obra que podemos estudiar para conocer allí las ideas de la época o el entorno, sino que el legado de los jesuitas es mucho más amplio en cuanto dejó, por un lado, instituciones, prácticas, actualmente existen como congregación, ¿sí? Todavía estas tradiciones y estas prácticas existen y hay muchas escuelas e instituciones entre nosotros, de manera que, a diferencia de la obra de Bergerio o de Erasmo que estudiamos, o asimismo incluso de la obra de Lutero, el caso de la Contrarreforma es el legado, constituye la creación de otro tipo de instituciones en una obra pedagógica en sí, una esencia, ¿sí? Jesuita que persiste, el nombre, si se quiere, y también podemos pensar entonces en cuanto a obra en la ratio, que es uno de los instrumentos que vamos a estudiar. Entonces, no es solo una obra, sino que el legado de los jesuitas es mucho más amplio y abarca distintos ámbitos y trasciende en el tiempo. No digo que la Reforma Protestante no lo sea, también podemos encontrarnos en la actualidad, pero quería marcar esta diferencia entre una obra, un texto, un libro y un legado mucho más amplio y trascendente. Esto en cuanto a diferenciación. ¿Qué otro elemento tenemos en cuanto a continuidad? La renovación de las escuelas de gramática, ¿sí? Van a encontrar en el texto, vamos a encontrar esta continuidad entre los adagios y los coloquios y aquella producción de textos de Erasmo, cómo hay una línea de continuidad entre los textos de gramática, las pieta literata de la Compañía de Jesús. Así como tenemos entonces, les decía, ciertas diferenciaciones, hay una línea de continuidad en cuanto a lo que es la gramática y lo que llamaba la escuela de gramática, es decir, ahora voy a retomar sobre esto, pero hay una continuidad en ese sentido. Y otra cuestión que continuamos también, que vimos en las clases anteriores, que es muy importante, es la cuestión del entorno de las lenguas vernáculas. ¿Por qué llamo entorno? Porque seguimos entonces en este siglo en el cual las lenguas vernáculas cobran importancia. Por lenguas vernáculas entendemos estas lenguas de origen, diferencias del latín o de las lenguas latinas, el griego, entre ellas. Latín y griego. Entonces, no hay que olvidarse que este momento donde estamos situados de gestación de la Compañía de Jesús se da en este contexto en el cual las lenguas vernáculas
y su importancia para el aprendizaje, para los procesos de aprendizaje y para pensar las prácticas pedagógicas está vigente, ¿sí? Es otro de los elementos a tener en cuenta en cuanto al contexto. Entonces retomo este último tramo. Les decía, el contexto entre humanismo y reforma protestante, ya nos vamos acercando a las puertas del siglo XVII, ¿sí? Estamos en pleno siglo XVI, pero no es lo mismo el siglo XVI que el siglo XIV. Esto también se los dejo de tarea para que repasen. El legado de la Compañía de Jesús es mucho más amplio que solo una obra a partir de la cual uno puede referir o inferir sus prácticas pedagógicas, y tener en cuenta, por un lado, que continúa de alguna manera la tarea iniciada por Erasmo en cuanto a reformar la gramática y la forma de enseñar gramática, y por otro lado, estas reformas de la escuela de gramática se dan en un entorno de circulación o de vigencia de las lenguas vernáculas. Bien. A partir de ahora voy a hacer un recorrido del texto de Bowen, ¿sí? El capítulo, seguimos en Bowen, la historia de la educación occidental, el capítulo que se llama En busca de un método, ¿sí? Que refiere a la Compañía de Jesús. Es un capítulo extenso, como todos los de Bowen, pero bien, voy a hacer ahora un recorrido del texto como en la otra oportunidad para subrayar qué es lo importante. Antes de comenzar este recorrido, me parece importante resaltar y retomar que al preparar esta clase uno se da cuenta que hay muchísimo de lo cual podríamos hablar de la Compañía de Jesús en muchísimos aspectos religiosos, políticos, pedagógicos en distintos momentos, porque como les decía antes, su historia desde su gestación hasta la actualidad abarca distintas etapas, pero nosotros nos vamos a situar en el momento de gestación, ¿sí? Y en relación con las cuestiones que les mencionaba antes. Las teorías y las prácticas pedagógicas que se gestan en el siglo XVI, cuál es su legado, su trascendencia, de qué manera contribuyen a transformar la historia de la educación, cuál es su aporte, ¿sí? Pero dejando en claro entonces que vamos a dejar por fuera otro montón de cuestiones que hacen estrictamente a la compañía, a su fundador, después a lo que significó su impacto en América Latina, que lo vamos a retomar más adelante, cuando veamos específicamente América Latina, cuál fue el accionar de los jesuitas en América, y lo que fue el momento de su expulsión, ¿sí? Entonces, en esta oportunidad yo voy a basarme siguiendo el texto del capítulo que ustedes tienen para leer, dándoles algunas pautas. Les sugiero que al escucharme vayan tomando nota, ¿sí? De cuáles son aquellos párrafos o páginas a subrayar, a tener en cuenta. Bien, comenzamos. Una primera cuestión, ¿sí? Es que aparece en las primeras páginas, 549, 550, es el significado de ratio, ¿sí? Que no tiene una traducción directa, pero que refiere a un orden, a una sucesión, a una organización, ¿sí? Pero ¿por qué es importante ratio? ¿A qué nos va a referir? ¿De qué estamos hablando? Siempre pensándolo en el marco del interés por la gramática del siglo XVI. ¿A qué nos referimos por gramática? Quizás a ustedes lo primero que se les venga a la cabeza son las clases de lengua y literatura, ¿sí? Gramática y ortografía. Acá, cuando hablamos de gramática, estamos pensando en aquellos libros de lectura, ¿sí? Aquellos instrumentos para aprender a leer y o a escribir. Estas prácticas, lectura y escritura, tienen distintas historias, tradiciones. En algunos casos se trataba sobre la escritura, en otros sobre la lectura. Lo que quiero aclarar acá es que cuando hablamos de gramática, no estamos pensando en las formas de enseñar a leer y a escribir. Entonces, hay un, como les decía antes, en este contexto de lenguas vernáculas,
que ya hemos trabajado, hay un interés por reformar y por producir gramática. Entonces, en este contexto es que la ratio cobra otro significado. Ahí la idea es que lo encuentren, y ahí es donde aparece, se retoma la figura de Erasmo. Ya habíamos visto cuáles eran las obras de Erasmo que hacen este aporte, esta preocupación por enseñar y su trascendencia. Lo van a encontrar mencionado varias veces en el texto. Concepto de ratio, los aportes de Erasmo, y después menciona, vamos a otro autor, Vives, que también hizo importantes aportes en ese sentido, y acá vamos a encontrar entonces unas 15 páginas, desde la página 550 a la 565, donde está todo el desarrollo, ¿sí?, de las gramáticas, los coloquios, los diccionarios, ¿sí?, y la preocupación de estos autores que mencioné, Erasmo, Vives, pero muchos otros que se mencionan, en aplicar estas lecturas de manera escalonada y graduada. Es decir, hay una preocupación al estudiar las obras de estos autores y estas gramáticas, lo que vemos es que hay una preocupación por aplicar estos métodos, estas enseñanzas de manera escalonada, gradual, de acuerdo a los tiempos del individuo, en este caso los alumnos, los niños, los jóvenes. ¿Sí? Lo que dice Bowen es, bueno, en todo este recorrido, en este recorrido de la reforma en las escuelas de gramática, finalmente lo que vemos es que los jesuitas monopolizaron esta práctica, ¿sí? Entonces hay un camino recorrido previamente a partir del cual los jesuitas van a construir su propia ratio. Este es el primer punto a tener en cuenta en el texto.